Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. En esta hora voy a leer un versículo de la palabra del Señor. Allá en Marcos 11 vamos a estar meditando sobre la higuera que fue maldita por no dar fruto. Maldición de la higuera estéril, dice la palabra del Señor. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella higos. Pero cuando llegó en ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás comas nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué tan tremendo es esto, amados hermanos en el Señor, ¿verdad? Aquellos que no lleven fruto, ¿verdad? Vemos de la higuera que le dio hambre, ¿verdad? Al Señor le dio hambre. Dice que a lo lejos vio una higuera, dice la palabra del Señor, amados hermanos del Señor, y se acercó a ella, dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Y era pura hoja. Hay veces, ¿verdad? La higuera representa a un cristiano, la higuera representa a un siervo, representa a aquellos que predicamos la palabra del Señor. Si nosotros no tenemos frutos, amados hermanos del Señor, ¿verdad? Nos pasaría como la higuera. Tenemos que tener fruto, tenemos que, ¿verdad?, hablar de la palabra. El fruto es, el Señor nos pone una higuera que solamente tenía hoja. Puede ser un cristiano que siempre va a estar, ¿verdad?, en una iglesia, pero no va a tener fruto, solamente va a estar sentado, solamente va a estar escuchando la palabra de Dios, pero no tiene ese deseo no tiene ese deseo ¿cómo se llama?, de buscar y de hacer y crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque una persona es como un árbol, ¿verdad? El árbol se siembra porque el hombre o la mujer desea tener fruto, pero cuando llega el tiempo, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando es el tiempo de dar fruto, y si ese árbol no da fruto, dice, bueno, voy a cortar ese fruto para que así no esté estorbando aquí. Entonces, casi es lo mismo en el reino de los cielos, amados hermanos del Señor. Vemos de la higuera que se acercó, dice que se acercó Jesús y no hubo higuera, amados hermanos en el Señor, no hubo higos en la higuera. Entonces le dio una sentencia a lo que es la higuera y dijo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Qué tan tremendo es esto, amados hermanos en el Señor, que Jesús, ¿verdad?, de ver que ¿verdad?, no dio fruto, le dijo, nunca más. Quiere decir, ¿sabes qué? No vas a entrar a mi reino, no vas a, si no produciste nada, no entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Todo tiene que ir un balance, amados hermanos en el Señor. ¿Verdad? Qué tan tremendo es esta palabra cuando nosotros lo escudriñamos, cuando nosotros hablamos del Señor, ¿verdad? Y aprendemos y escuchamos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar fruto de arrepentimiento, frutos de alma, frutos, ¿verdad?, de todas las cosas para Dios, amados hermanos en el Señor. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Qué tan sorprendente, ¿verdad? ¿Verdad? Fue esto. Dice, por eso dice maldición de la higuera, amados hermanos en el Señor. ¿Verdad? Nunca más, dijo Jesús, nunca más, nunca más. ¿Por qué? Porque no encontró fruto en ello, amados hermanos en el Señor. Qué tan tremendo es, ¿verdad?, escuchar y leer esta palabra, que uno como cristiano tiene que dar fruto, ¿verdad? Es como cuando la mujer, cuando se casa, desea tener hijos, y cuando no tiene y son estériles, el corazón se llena de tristeza, de dolor, pero pues la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que ninguna hija de Dios, ¿verdad?, tendrá matriz estéril, sino todos van a dar hijos. Esa es la promesa de Dios para su pueblo del Señor, amados hermanos en el Señor.
porque de verdad Dios es grande y poderoso y verdad, es grande y poderoso y tiene misericordia. Dice que sus misericordias son, renueva toda cada mañana, amados hermanos en el Señor. Pero vemos, ¿verdad? Qué tan tremendo es esto, ¿verdad? Y dice que el árbol que no dé fruto será arrancado y echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Dice la palabra de Dios también, amados hermanos en el Señor. Por eso, ¿verdad? Aquí sigue diciendo la palabra del Señor en Marcos 11, la higuera maldecida y se secó. Y pasando por la mañana vinieron a la higuera y se había secado, dice, se había secado desde raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate a la mar, y no dudaría en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué tan tremendo es, ¿verdad? Cuando Pedro, ¿verdad?, vio la higuera, porque un día antes Dios ya la había maldecido. Entonces llegando, ¿verdad? Dice que Pedro, ¿verdad?, llegando a la mañana, dice, pasando por la mañana vinieron a la higuera y se había secado desde raíz, se había secado de raíz, dice la palabra del Señor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate. Entonces aquí se trata de fe, se trata de la fe de Dios en nuestros corazones. Por tanto os digo que todo lo que pidiere, orando, creyendo, lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestra ofensa. Poco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad? Tenemos que tener, para que Dios nos responda, tenemos que tener un corazón sincero. Pero aquí hablamos de la higuera, amados hermanos en el Señor, tan tremendo, ¿verdad? Tan tremendo, amados hermanos en el Señor, que se secó, ¿de qué? De raíz, se secó de raíz, se secó de la raíz para arriba, o sea, como diciendo, no sirve para nada, por eso se secó. Entonces, vemos también, ¿verdad?, cristianos secos, que creemos que estamos vivos, pero estamos secos espiritualmente, no tenemos nada. ¿Verdad? Pero hay que pedirle la ayuda a Dios, amados hermanos del Señor, para que todo el Señor, ¿verdad?, nos ayude. Pero eso es decisión y fe y esperanza. Es una decisión para todos nosotros, ¿verdad? Servirle, buscarle y hacer. Y no es solo escucharlo, sino hacerlo. Eso es lo más importante, y cuidarnos para Dios. Dios me les bendiga. Voy a orar por ustedes, Padre, que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora. Me presento delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre Santo, Dios. Bendigo a cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Un corto mensaje, pero bien firme, Señor. Que llegue a nuestros corazones, Padre, aquellos oyentes, Señor eterno, Dios, que puedan escuchar, Señor, que el tiempo se está acercando, el tiempo se ha agotado y tenemos que dar fruto, Padre Santo, Dios. Poderoso eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado. Si alguno, Señor, se siente que no ha avanzado, que es como la higuera, Señor, que está seca, le declaramos que vuelve a reverdecer y dar fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre Yahweh Elohim, en el poderoso de Yahshua Mashiach, Padre Santo, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Amén y amén. Desde Gregorio Méndez, Dios me les bendiga. Gregorio Méndez de Tabasco. Bendiciones.